Este evangelio fue redescubierto en 1887 en Egipto, en la tumba de un monje, y la mayoría de los expertos están de acuerdo en que su composición está fechada hacia mediados del siglo II. Este evangelio era conocido en la iglesia primitiva, habiendo sido aceptado por Serapión de Antioquía y referenciado por Orígenes, Eusebio de Cesarea, Jerónimo de Estridón y Teodoreto de Ciro. Aún así, es importante recordar que no hay fragmentos del Evangelio citados en las obras de estos teólogos de la iglesia primitiva. Solo sabemos que existía un Evangelio atribuido a Pedro. En este evangelio, el autor escribe algunas frases en primera persona y se identifica como Simón Pedro. Sin embargo, al igual que en los evangelios canónicos, la autoría de este evangelio no puede atribuirse con certeza a Pedro o a cualquier otra persona. Según el autor John Dominic Crossan, es en este Evangelio de Pedro donde encontramos el relato más antiguo de la muerte y resurrección de Jesús. La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto. En la literatura, el término se usa comúnmente para designar aquellos libros que se mantuvieron en clandestinidad, y en la bibliología se utiliza para identificar las obras religiosas de la iglesia primitiva que carecen de autoridad canónica, es decir, que no se leía en el culto público porque no se consideraba palabra de Dios dada a los hombres. Vale la pena recordar que el término apócrifo no debe considerarse peyorativo, ya que su contenido puede contener verdades, ya sean teológicas o históricas. Los evangelios apócrifos son textos escritos en diferentes épocas, muchos de los cuales pertenecen a la iglesia primitiva y otros son medievales. Esta serie presentará solo comentarios, curiosidades y referencias sobre estos textos, una guía para introducir los temas y despertar el interés en profundizar en el conocimiento sobre la historia de la salvación. Los textos completos se pueden encontrar gratuitamente en Internet y, para la serie, se ha leído la traducción del profesor Federico Lourenço de la Universidad de Coimbra, publicada en 2022. El Evangelio de Pedro.
El primer punto importante para comenzar la narrativa de este evangelio es aclarar que está incompleto y que no sabemos si realmente comienza de manera abrupta, ya con Herodes y Pilato entregando a Jesús a aquellos que querían matarlo, librando así su responsabilidad en la condena. José de Arimatea, amigo de Jesús y personaje también conocido de los evangelios canónicos, aquí también es descrito como amigo de Pilato, y al ver que Jesús sería crucificado, se adelanta y le pide a Pilato que le permita sepultar el cuerpo de Jesús. Pilato envía un mensajero a Herodes, quien responde diciendo que de todas formas Jesús sería sepultado antes del atardecer del viernes, según las leyes judías. Herodes entrega a Cristo al pueblo, y aquí este pueblo no es descrito como judío, y ellos le ponen un manto púrpura y se burlan de él, sentándolo en el asiento de juicio y diciendo: «Juzga con justicia, oh Rey de Israel». Uno de ellos trae una corona de espinas y la pone en Jesús, y otros lo escupen, lo golpean con una caña y lo azotan, mientras ironizan que así se honraría al Hijo de Dios. O Filho de Deus. Aquí no se describe una vía crucis o el lugar de la crucifixión, y la escena salta directamente a Jesús siendo crucificado entre dos hombres descritos como malhechores. Un detalle interesante. El Evangelio dice que Jesús estaba en silencio, como si no estuviera sintiendo dolor. Es importante observar que el autor no pretende afirmar que Jesús no sintiera dolor, lo que indica que no hubo un relato posterior de Jesús sobre esto al autor, sino que la testigo observaba una serenidad resignada, como la de alguien que acepta lo que está sucediendo como inevitable y, con su silencio, parece expresar una ausencia de sufrimiento físico a los ojos humanos. Al enderezar la cruz, los soldados escriben: «Este es el Rey de Israel». Luego, hacen apuestas para ver quién se queda con cada parte de las ropas de Jesús. Uno de los malhechores crucificados se revela y cuestiona a los soldados, diciendo que él sí merece su condena, pero que Jesús no hizo nada más que salvar a la humanidad. No le hizo ningún daño a nadie. Los soldados, furiosos, deciden que las piernas de este hombre no serán quebradas para que muera lentamente. Se sabe que el acto de quebrar las piernas se realizaba para que el crucificado, al no poder sostener el peso del cuerpo con las piernas, muriera asfixiado. Se consideraba un acto de misericordia, ya que un crucificado podría tardar varios días en morir. Era mediodía y la oscuridad envuelve el lugar. Las personas están desesperadas porque el Shabbat no puede comenzar con un ejecutado aún en proceso, según lo que el Evangelio dice estar escrito. Este Evangelio dificulta la identificación entre judíos, el pueblo, soldados romanos y la guardia de Herodes, porque siempre se refiere a las personas de manera genérica, sin darles algún rótulo étnico o profesional. Luego, Jesús recibe la mezcla de hiel y vinagre, otra forma de torturarlo un poco más. El Evangelio describe que estaba muy oscuro y algunas personas tropezaban, incluso usando lámparas. Jesús clama diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», y muere. En este momento, el velo del templo se divide en dos. Jesús es bajado de la cruz y, a la hora novena, el sol vuelve a brillar. El cuerpo es entregado a José de Arimatea para que lo sepulte.
José prepara el cuerpo, lo envuelve en un sudario de lino y lo sepulta en su propio sepulcro en un lugar conocido como Jardín de José. Jardim de José. Este evangelio también dice que los ancianos y los judíos se dan cuenta del mal que acaban de cometer casi instantáneamente. Quase que instantaneamente. Los apóstoles permanecen escondidos orando y ayunando, mientras son buscados bajo la acusación de querer incendiar el templo. De querer incendiar o templo. Los ancianos y fariseos reciben la noticia de que el pueblo está temeroso por los signos recibidos durante la crucifixión y que, debido a esto, creían haber cometido una injusticia. Preocupados, buscan a Poncio Pilato y solicitan que deje el sepulcro vigilado por guardias para que los apóstoles no roben el cuerpo y el pueblo piense que Jesús resucitó y regresó para vengarse. Pilato acepta la solicitud y envía al centurión Petronio y a algunos soldados para custodiar la entrada del sepulcro. Do túmulo. El grupo de soldados, con el centurión, los ancianos y los fariseos, van hasta el sepulcro y, en su entrada, colocan una piedra y en ella ponen 7 sellos. Luego, montan una tienda y permanecen allí. Tenda e ali permanecem. Cuando termina el Shabbat, una multitud de Jerusalén y sus alrededores viene a ver el sepulcro. Los soldados que vigilaban eran 4 y se turnaban de 2 en 2 en la entrada, mientras que el centurión y los ancianos dormían. En la madrugada del sábado al domingo, poco antes del amanecer, se escuchó una gran voz desde el cielo, y los soldados vieron que el cielo se abría y que de allí descendían 2 hombres que se acercaban al sepulcro. Se aproximavam do túmulo. La piedra colocada con los sellos se rodó sola hacia un lado, y los 2 hombres entraron en el sepulcro. Los soldados corrieron a despertar al centurión y a los ancianos para contarles lo que estaba sucediendo, y mientras lo hacían, vieron a 3 hombres saliendo del sepulcro, de los cuales 2 sostenían al tercero, y la cruz los seguía. El Evangelio describe que las cabezas de los 2 hombres llegaban hasta el cielo, y la del que llevaban superaba los cielos. Ultrapassavam os céus. Los presentes escucharon una voz desde el cielo preguntando: ¿has anunciado a los que duermen? Y se escucha una respuesta desde la cruz: sí. Los soldados y los ancianos deliberan y deciden revelar inmediatamente lo ocurrido a Pilato, y mientras conversan, el cielo se abre nuevamente y otra persona desciende y entra en el sepulcro. Corren apresuradamente a Pilato y le cuentan todo lo que ha sucedido, concluyendo que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios. Era efetivamente Filho de Deus. Pilato reitera que él es inocente de la sangre de Cristo y que ellos son los culpables. Temerosos, solicitan que todas las testigos guarden silencio sobre lo que han presenciado, porque temían la reacción de los judíos. Pilatos acepta y transmite la orden a los soldados. En la madrugada del domingo al lunes, María Magdalena, aquí descrita como discípula del Señor, reúne a algunas amigas y va al sepulcro a llorar por Jesús, porque antes tenían miedo de hacerlo por temor a los judíos. Al llegar al sepulcro, las mujeres lo encuentran abierto y dentro ven a un joven que les pregunta a quién están buscando, y continúa diciendo que si están buscando al crucificado, ya no está allí, porque ha resucitado y ha regresado al lugar del que fue enviado. De onde foi enviado. Las mujeres, temerosas, huyen luego. Al finalizar la fiesta de los panes ácimos, los discípulos, afligidos, regresaron a sus hogares, y Pedro y Andrés, junto con Leví, hijo de Alfeo, volvieron al mar. Lamentablemente, este evangelio está incompleto y aquí termina de manera abrupta.
Es posible que hayas tenido una visión incrédula de este evangelio, después de relatos como el de la cruz respondiendo a una pregunta mientras sigue al Cristo resucitado, o los dos hombres cuyas cabezas estaban en el cielo. Pero recuerda los relatos de la crucifixión en el Evangelio de Mateo, donde los muertos resucitan y aparecen a muchos en Jerusalén, así como otros relatos del Antiguo Testamento. Cuando el asna lo vio, se echó al suelo debajo de Balaam, y éste, enfurecido, la golpeó con su bastón. Entonces el Señor abrió la boca del asna, y ella dijo a Balaam: ¿Qué te hice para que me golpearas así 3 veces? Te estás burlando de mí, respondió Balaam. Si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. El asna le respondió: ¿Acaso yo no soy tu asna, la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Acostumbro yo a tratarte de ese modo? Él respondió: No. El Señor abrió los ojos de Balaam, y éste vio al ángel del Señor parado en la camino, con la espada desenvainada en su mano. Se inclinó y lo adoró con el rostro en tierra. Números capítulo 22, versículos 27 al 31. Citando pasajes de la Biblia canónica, podemos establecer paralelos entre las narrativas que, a primera vista, pueden parecer absurdas. La intención aquí no es menospreciar la Biblia, sino todo lo contrario. Dejar claro que estos libros requieren reflexión, estudio y contextualización, al igual que cualquier otro escrito histórico. Algunos religiosos argumentan que estos estudios ponen en peligro su fe, pero ¿realmente fortalecer las bases de la fe con cuestionamientos puede disminuir la fe? Honestamente, parece que es todo lo contrario, que cuestionarse profundamente y buscar respuestas fortalece la fe, porque esa fe está construida sobre una base sólida, como la casa construida sobre la roca, como describe Jesús en el Evangelio canónico de Mateo. Fortalecem a fé, porque essa fé é construída sobre uma base sólida, como a casa construída sobre a rocha que descreve Jesus no Evangelho canônico de Mateus. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Este documental no tiene ninguna intención de polemizar sobre el tema, ya que no hay motivo para hacerlo. Durante mucho tiempo, los apócrifos han generado más discusiones sobre si deben ser leídos o no que la lectura y reflexión en sí de dichos libros. Son parte de la historia de la Iglesia y del cristianismo, al igual que los demás libros de la Biblia cristiana, y en ellos encontramos las raíces de muchas tradiciones cristianas en todo el mundo. También es importante recordar que la Biblia cristiana difiere en las muchas denominaciones cristianas, ya que hay diferencias entre la Biblia ortodoxa, la católica y la protestante en la cantidad de libros que cada uno incluye en su canon. Para comprender y reflexionar sobre los apócrifos, es necesario hacer el mismo ejercicio que se hace al estudiar la Biblia y cualquier otro escrito histórico. Comprender el tiempo, el lugar, la cultura, el idioma, en resumen, el contexto histórico. Algunas cosas que eran comunes hace 100 años serían inaceptables hoy en día, por lo que es posible suponer que al hablar de cosas que se escribieron hace 2000 años, causaría un impacto aún mayor, lo cual no es exclusivo de la Biblia o la religión, sino de la historia en general. En el caso de esta serie, que trata exclusivamente sobre los evangelios apócrifos, tenemos la oportunidad de consultar otras fuentes sobre las personas que vivieron con Cristo y sobre Él mismo.
Aquí se presenta un hecho que no difiere en nada de los evangelios canónicos. Todo lo que se escribió sobre Cristo fue escrito por personas que estaban a su alrededor y por las comunidades fundadas por estas y otras personas. Jesús mismo no dejó nada escrito. Y menciono solo los evangelios apócrifos porque también hay libros del Antiguo Testamento y epístolas que son apócrifas. La curiosidad por los hechos de la vida de Cristo y por los orígenes de la religión y las tradiciones cristianas está presente en los diversos grupos de nuestra sociedad. Esta serie se realizó con la intención de satisfacer un poco del interminable interés por aquel que, sin duda, es el mayor personaje histórico de la humanidad.